a comenzar primero con algunas de las conclusiones de la reunión anterior, que simplemente reafirmarlas, ¿no? Nosotros en la reunión anterior habíamos caracterizado al régimen social de Uruguay, al sistema político, como un país capitalista atrasado, pero con una aclaración importante. Ese atraso no es simplemente un rezago de tantos años o décadas respecto al capitalismo mundial, sino que hay un carácter combinado de la economía, donde están los elementos más nuevos de la tecnología, de la producción, conviviendo con elementos de atraso evidente, ¿no? En el campo sobre todo, pero no solo en el campo, era muy evidente. Y esto es importante porque establece dos cosas. Una que yo no subrayé o no sé ni siquiera si mencioné la vez pasada, y es lo siguiente. El capitalismo extranjero, el capital que trae el imperialismo, la tecnología, las inversiones que realiza, modifican en gran medida, obviamente, la economía, generan avances, pero también distorsionan el desarrollo nacional. Y establecen también relaciones entre las clases, donde, por ejemplo, el capital británico, el capital extranjero, se apoyaba en los sectores más atrasados, es decir, la oligarquía terrateniente, los propietarios de la tierra, los que dominaban en el campo. Y en este sentido, el capital extranjero juega un rol contradictorio. Por un lado trae avances y por otro lado provoca una distorsión de la economía, porque todo tiene que estar al servicio de esa extracción de materias primas o de la producción en general, en beneficio de las multinacionales, de los bancos, del pago de la deuda, etc. Entonces va a ser a la vez un fenómeno que va a aplastar hasta cierto punto el desarrollo, ¿se entiende? Es decir, si vos tenés que pagar una deuda externa gigantesca, si no tenés capacidad de ahorrar parte de lo que se gana porque se va a Londres y no se puede invertir en mayor producción, etcétera, va a frenar también el desarrollo. Entonces, este fenómeno del carácter desigual y combinado del capitalismo en Uruguay y en toda América Latina es fundamental para comprender después cómo las clases van a actuar, e incluso el peso relativo de cada clase. Es decir, yo decía, la clase obrera es proporcionalmente más grande que la burguesía. Es decir, lo normal es que en el desarrollo del capitalismo históricamente, por siglos, en Europa, es un fenómeno que se produce paulatinamente y de conjunto, evolucionan dos clases antagónicas en la sociedad, pero aquí se produce que gran parte de los capitales son extranjeros, y por más que los obreros extranjeros están aquí radicados, y esto produce un crecimiento mayor de la clase obrera, un peso social específico del proletariado, de la clase obrera, muy superior en proporción a la propia burguesía, que es muy raquítica. Y eso había determinado que la burguesía muy tempranamente necesita culminar el proceso de unificación territorial, incluso estatal, y para poder desenvolver más plenamente el capitalismo. Y en esa medida también va a necesitar como unas especies de andadores o de muletas, que es el Estado, para lograr cierta autonomía respecto a los capitales extranjeros, ¿no? Los capitales británicos sobre todo. Beneficiándose también, en este sentido, vamos a verlo muchas veces en la historia de Uruguay, de la rivalidad interimperialista, ¿no? Es decir, bueno, fin del siglo XIX tenemos el retiro prácticamente definitivo del imperio colonial español, la derrota en la guerra contra Estados Unidos y pierde Cuba, pero ya Estados Unidos empieza a tener una presencia mayor en el continente y los capitales británicos empiezan a retroceder. Ya en la guerra del 14 vamos a ver que, si bien triunfa Inglaterra contra Alemania, es decir, que a los grandes rivales en Europa, Estados Unidos va a ser el gran ganador, sin intervenir directamente en la contienda. Y esto sobre todo va a ser, obviamente, sobre América Latina, su dominación fundamental, es decir, va a ser su patio trasero, más allá que empieza a dominar en el plano mundial.
Y esto es importante porque en esos fenómenos de rivalidad, que lo más rotundo son las guerras, ¿no? Las guerras imperialistas, pero no solo ellas, la burguesía latinoamericana gana por algunos instantes cierto grado de autonomía, de margen de maniobra, y puede en esa medida desenvolver algún tipo de políticas que parecen un poco más nacionalistas, que parecen un poco más soberanas, siempre en un carácter de un país semicolonial. Es decir, un país que es, ¿qué quiere decir semicolonial? Que yo tal vez lo repetí algunas veces la vez pasada. A diferencia de una colonia que tiene una subordinación desde el punto de vista político, es decir, no es independiente, una semicolonia es una categoría que quiere decir, tiene autonomía o independencia política, ¿no? Es decir, no le dictan desde afuera a un gobernador como por ejemplo Puerto Rico tiene una muy escasa autonomía, ¿no? Porque está subordinado a Estados Unidos. Tiene algún gobernador que puede elegir, alguna instancia así. También no es una colonia plenamente porque aparentemente está integrada a Estados Unidos. Pero Uruguay, en el periodo mejor dicho, Uruguay no existía, la banda oriental, en el periodo propiamente colonial era una colonia, es decir, le ponían un virrey a la zona y era el que dominaba. Cuando se establece una independencia que podríamos llamar formal o política, pero hay una subordinación económica, se utiliza la categoría de semicolonia. ¿Y por qué es importante esto? ¿No? Porque finalmente todos los países son más o menos dependientes uno de otros. Si vamos a ponernos más finos, puede ser que Estados Unidos también depende de otros, ¿no? Es decir, a alguien le tiene que vender y a alguien le tiene que comprar. Es decir, la interdependencia es evidente. Pero no es lo mismo en una relación donde hay una interdependencia donde uno domina más que el otro, ¿no? Es decir, en una relación de dos puede ser que están relacionados y son interdependientes. Pero cuando hablamos de sometimiento, es claro que hay uno que domina y otro que es dominado. En ese sentido, tenemos países que podríamos llamar las metrópolis imperialistas, los centros imperialistas, claramente Europa, que es Inglaterra, Francia, Alemania, estoy hablando de esa época, ¿no? Y Estados Unidos como potencia emergente, Rusia un imperio arcaico ya decadente, en el momento de la Primera Guerra Mundial, y tenés una periferia, Asia, África, América Latina, que son países que están subordinados desde el punto de vista económico, son explotados, si bien con independencia formal, no como las colonias, pero en la práctica están sometidos, de toda su economía está subordinada al capital financiero internacional. Por eso se establece esta categoría de semicolonia. Entonces, en las semicolonias, en Uruguay en general, se daba este fenómeno de una burguesía raquítica, por el escaso desarrollo capitalista, y a la vez la presencia de grandes inversiones foráneas que hacían que el proletariado, la clase obrera, se concentrara en fábricas con gran número de obreros, y en este sentido se iba generando un movimiento obrero con más conciencia de clase. Es decir, nosotros ya habíamos analizado que desde el punto de vista de las ideas que venían desde Europa, los obreros venían con ideas de lo que era la clase obrera, lo que era la lucha de la clase obrera, experiencias importantes incluso, pero la clase obrera es muy débil. A medida que va ganando fortaleza, también va ganando la conciencia de clase, no es solo leer un libro, ¿no? ni participar de este curso, es participar de una serie de experiencias y sentirse, por otro lado, fuerte en la relación con las patronales, con los capitalistas, con los gobiernos, a partir de lo que es la propia experiencia, la propia lucha. Esto un poco era un pantallazo de lo que vimos la vez pasada, y entonces me importa resaltar y lo vamos a desarrollar en relación a otras situaciones, este fenómeno de carácter desigual y combinado del capitalismo en los países atrasados. Otro aspecto, creo que habíamos quedado al final de la reunión anterior, era justamente la caracterización del imperialismo
no ya como una denominación de la simple dominación política de un Estado por otro, ¿no? Es decir, bueno, es el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, el imperio que sea, siempre hay alguien que domina un conjunto de territorios, entonces una idea de imperio de tal cosa. Cuando hablamos de imperialismo nos estamos refiriendo a una categoría económica. Y lo que decíamos era que en el propio desarrollo capitalista se va dando dos fenómenos. Uno, que el capital necesita expandirse al resto del mundo. Es decir, nace en determinados lugares, hasta en ciudades incluso, pero necesita expandirse porque empiezan a acumularse capitales. Y el capital, en la medida en que se va aplicando en la producción, es decir, que es capaz de reinvertirse, no solo recuperar lo que invirtió, sino una ganancia extra que va acumulando. Entonces no se da simplemente que se reproduce el capital, sino que se da una reproducción ampliada del capital, una acumulación capitalista. Esto implica que necesita cada vez más mercados para su producción, cada vez más compradores. ¿No? Si yo aumento la fábrica, produzco más, tengo que colocar la producción en algún lado. Necesito más obreros, etc. Y esto, por otro lado, aún sin considerar lo que es el avance tecnológico. Cuanto más avances tecnológicos se introducen, la producción aumenta en volumen, ¿no? Es decir, con menos horas de trabajo, con menos obreros se produce mucho más. Entonces hay que colocar esa producción. Hay que lograr colocar productivamente, invertir los capitales que voy obteniendo en el propio proceso de la producción, para una producción incrementada, una acumulación capitalista, y además los avances tecnológicos producen que rápidamente se pueden inundar los mercados. Por eso el capital necesita expandirse sistemáticamente. Esto, en la medida en que empieza a saturarse el mercado, empieza a tener que derribar la frontera de las colonias. Es decir, en las colonias no es que no había nada. En esta zona había poco, pero en muchas otras zonas había enormes poblaciones que tenían su forma de vivir, de producir, de comer, ¿no? Es decir, de vestirse, todo eso sin depender del mercado. El capitalismo tiene que barrer todas las economías que existían en esos lugares para integrarlas al mercado capitalista mundial, como obreros asalariados y como consumidores. Y en esa medida se va alterando la economía de todas esas naciones. Esto es el fenómeno, por un lado, que visto desde el lado de la metrópoli, del centro imperialista, es la exportación de capitales al resto del mundo. Es el fenómeno del reparto del mundo, es decir, bueno, entre las grandes potencias tienen que lograr a ver quién acapara los recursos materiales, es decir, el hierro, el carbón, etcétera, etcétera, todos los productos que se deben utilizar en la producción. Por ejemplo, la lucha por el control del acero, era importante controlar el hierro y el carbón, ¿no? Es decir, si no, no podías hacer acero. Y tenías que hacerlo a precios que fueran competitivos contra otras empresas, otras industrias. Entonces hay una lucha por el reparto del mundo. Y el capitalismo, yo decía también anteriormente, va desarrollando, del mismo modo que se va expandiendo internacionalmente, se va generando la necesidad de la asociación cada vez mayor entre los capitales. Eso va a generar las grandes empresas por acciones, las sociedades anónimas, donde los capitalistas van y compran un papelito, capaz que tiene una parte muy pequeña, pero la industria esa es gigantesca, o un banco es gigantesco. Y luego el fenómeno, que esto está muy analizado por varios pensadores, el libro que yo recomiendo es el imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, porque es un libro también que es accesible, me parece, donde muestra lo que es la tendencia a las fusiones del capital bancario y el capital industrial. Es decir, no es simplemente que un banco, como normalmente era simplemente tomaba dinero de los ahorristas y ese dinero lo volvía a colocar como un préstamo. Y ganaba por el hecho de que simplemente cobraba una tasa de interés mayor a su deudor que la tasa que le pagaba el acreedor, es decir, al que le tomaba el dinero. No, los bancos empiezan a comprar acciones, las grandes industrias empiezan a tener bancos, y en los directorios de las grandes
monopolios, y de los bancos estaban más o menos los mismos grupos económicos, las mismas personas. Entonces se da una fusión de lo que sería una especie de aristocracia financiera, ¿no? Es una casta está mal dicho, pero quiero decir, es un grupo dentro de la clase capitalista que domina el propio capitalismo. Y en este sentido, es como, bueno, la cabeza de la pirámide, ¿no? Social capitalista, porque son los que dominan prácticamente el conjunto de la economía, se ponen de acuerdo sobre precios, pueden desplazar competidores o arruinarlos, y hay, en este sentido, esta etapa del desarrollo del capitalismo, que obviamente en tendencia ya estaba en muchos de estos aspectos desde el inicio, ¿no? Pero forma parte de un desarrollo que el propio capitalismo, sus propias leyes, llevaba a ese nivel de concentración económica en grandes monopolios, y a la vez una disputa entre distintas potencias imperialistas por el dominio del mundo. Entonces, en ese contexto es que habíamos dejado la reunión anterior, y nos vamos ahora a concentrar en el proceso que llevó a la decisión en los partidos socialistas. Fundamentalmente, yo creo que ya mencioné algo en la reunión anterior, de que esto se produjo en todos lados, pero ya, es decir, que en todos lados el movimiento obrero, el anarquismo también, pero el anarquismo en Europa ya no tenía tanto peso, salvo en algunos lugares, en España. Los partidos socialistas eran partidos de masas. Entonces estamos hablando de un fenómeno del movimiento obrero que era fundamentalmente en los partidos socialistas. Yo decía que, y si no recuerdo si decía exactamente así, capaz que no, la crisis que produjo la guerra del 14 fracturó a los partidos socialistas, ¿no? Fracturó a la Segunda Internacional. Se produjo una bancarrota. ¿Por qué se produjo esta bancarrota? Bancarrota es decir, una completa derrumbe en el sentido de las concepciones que venía proclamando y actuar en sentido completamente opuesto. La Segunda Internacional, la Internacional Socialista, venía congreso tras congreso internacional en una campaña contra la guerra. Es decir, se daban cuenta que había una tendencia a la guerra, de que los imperialistas de cada país estaban yendo a un proceso de armarse cada vez más, entonces en los congresos van adoptando resoluciones sobre cómo combatir la guerra, donde hay distintas visiones sobre esto. Y cuando llega propiamente la guerra, los dirigentes socialistas, los diputados socialistas van y levantan la mano y le votan el presupuesto militar a sus gobiernos, y obviamente con eso le dan el aval a la guerra. Esto fundamentalmente en el principal partido de la Internacional, que era el alemán. Y entonces era un hecho, era un escándalo, que se una bancarrota completa desde el punto de vista político. Para que se entienda qué nivel de contradicción era, bueno, Lenin, cuando recibe el diario de la socialdemocracia alemana, cree que es una falsificación del Kaiser, del rey, es decir, de la monarquía alemana, porque no puede creer que hayan votado eso. Y él conocía mucho todo el proceso anterior, donde ya había un desarrollo del oportunismo muy fuerte en toda la socialdemocracia, en la alemana en particular. Esto para que veamos entonces lo que era el impacto de esto en el movimiento obrero. Era como que de un día para otro no tenías partidos. Habías estado construyendo un movimiento masivo que quería acabar con el capitalismo, y en el momento decisivo votaban el apoyo a que los obreros de un país fueran a masacrar a los obreros de otro país, en beneficio de los grandes pulpos industriales, de los fabricantes de armamento, etc., de los banqueros, y por lo tanto anulaba, es decir, el criterio de la unidad nacional con la burguesía del propio país, anulaba la lucha de la clase obrera contra la burguesía y la hermandad y la solidaridad con los obreros de otros países. Estábamos ante un escándalo y un hecho que era el fin de la Internacional propiamente dicho. Y eso venía preparado, venía siendo un proceso progresivo, porque ya en la Internacional Socialista, los partidos socialistas, existían alas o corrientes o fracciones, es decir, no necesariamente organizadas, pero donde la cuestión de lo que se llamaba el oportunismo empieza a tener
una expresión teórica, política, y obviamente una práctica. Entonces, por ejemplo, ya a fines del siglo XIX, hay antecedentes anteriores, pero no vamos a ir a fondo. A fines del siglo XIX hay un teórico alemán de la socialdemocracia, se llama Eduard Bernstein, que no era uno cualquiera, era uno que había estado trabajando era el albacea testamentario de Marx, de Engels, en realidad, porque Engels fue primero el de Marx. Es decir, el que manejaba los libros, los apuntes, las obras incompletas, es decir, era realmente una personalidad importante. Escribe una serie de textos que apuntan a revisar, por eso se llama revisionismo, completamente el marxismo, sobre todo quitarle todo alcance revolucionario. Es decir, donde Marx decía que el antagonismo entre las clases se incrementaba y que el capitalismo se convertía en un freno absoluto, tendría a ser un freno absoluto al desarrollo de las fuerzas productivas, y eso provocaba una revolución, decía todo lo contrario, es decir, que el capitalismo se democratizaba, los obreros adquirían cada vez más peso desde el punto de vista político y la propiedad se dividía, porque los accionistas eran pequeños, podían ser un pequeño propietario, y en ese sentido todos éramos parte de un proceso de democratización del capital, y a través del Parlamento los obreros iban a ir obteniendo beneficios, conquistas, y a partir de allí podía llegarse a una transformación social completa y acabar con el capitalismo. Es decir, era dar vuelta por completo y en realidad retornar a planteamientos pre-marxistas, ¿no? Porque había experiencias anteriores de socialistas anteriores a Marx que planteaban algún tipo de, sin este nivel de desarrollo, porque obviamente Bernstein, al ser muy formado, necesitaba justificar teóricamente las cosas que estaba diciendo, que eran completamente ajenas a lo que era el pensamiento de Marx, pero que iban en línea con muchas de las prácticas que estaba viendo la socialdemocracia, y los parlamentarios en particular. Entonces, había una necesidad de adaptar la teoría que estaba en contradicción con lo que estaban haciendo. No estaban preparándose por una revolución. Entonces, tenemos que revisar el pensamiento y ajustan en este sentido. Acá hay una serie de polémicas muy, muy importantes. Por ejemplo, esto lo responde Kautsky, que era principal dirigente de la socialdemocracia. El principal dirigente de términos políticos era August Bebel, no sé cómo se pronuncia en alemán, Augusto Bebel, era un dirigente obrero alemán, que era el que tenía más trayectoria allí en la socialdemocracia, pero desde el punto de vista teórico era Kautsky. Y hay un enfrentamiento con Bernstein, y la otra gran teórica que era muy joven y que combate este revisionismo es Rosa Luxemburgo. Hay un texto que creo que yo lo puse como... Yo en el documento que envié por correo, mejor dicho, que envió Daniela, pero que yo preparé para enviar, estaba una serie de links, entre ellos a un libro que se llama Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, aprovechando Internet. Bueno, en vez de mandar los documentos, están los links, y el que quiere leer muchos de esos libros están en Internet. Eso es una polémica con el oportunismo, el revisionismo de Bernstein. Entonces, el problema de la tendencia al colapso del capitalismo, una de las cosas que se discutía, o no, o la tendencia del capitalismo a que siempre resuelve sus contradicciones. Es decir, para Bernstein el capitalismo era capaz de evitar el colapso y resolver sus contradicciones, mientras que Rosa Luxemburgo dice la posición más tradicional de Marx y más ortodoxa, que es el capitalismo tiene el colapso. Esto haría para desarrollarlo mucho, pero no es tan fácil. Hoy no sé cómo vamos a hacer para meter todo lo que tenemos para hablar. Entonces, había un debate teórico. Después estaba la práctica política. Yo mencioné lo que hacían en el Parlamento, lo que hacían en los periódicos, todo eso, pero incluso llega a pasar que en Francia un socialista ingresa a un gobierno burgués. Se llamaba Millerand, y era otra expresión del oportunismo, no autorizaba nada, que yo sepa, nunca leí nada de Millerand, pero era algo inédito que un representante de la clase obrera entrara a un gobierno de la burguesía en calidad de socio menor, y en esa medida consagrara una alianza, una subordinación de la clase obrera a la burguesía, y lo que podríamos decir en el futuro serían los frentes populares, es una alianza
de obreros y burgueses. De burgueses más o menos progresistas, con un socialista, como Lenin decía, un tránsfuga del movimiento obrero, un tránsfuga del socialismo, porque era gente, pero no era que se hubiera ido, que hubiera jurado el socialismo, él se consideraba socialista. Son distintas expresiones. Después en los sindicatos había una burocracia sindical muy fuerte. También Rosa Luxemburgo tiene polémicas muy fuertes con la burocracia sindical de los sindicatos socialistas alemanes. Este fenómeno que teníamos en Uruguay, paralelamente, de que había sindicatos anarquistas, socialistas, cristianos o católicos, más chicos, obviamente, estos otros, esto pasaba en Europa también. Es decir, los sindicatos en Alemania eran sindicatos de la socialdemocracia. No unían a todos los obreros con independencia de su pensamiento. Y en esos sindicatos había una burocracia, es decir, un grupo de dirigentes permanentes que tenían un enorme poderío económico. La socialdemocracia alemana, entre sus sindicatos y el partido propiamente dicho, tenía centenares de periódicos, pero centenares, y miles de funcionarios. Es decir, era un aparato muy poderoso. Y obviamente un aparato muchas veces termina desenvolviendo intereses propios, y los intereses propios generan la necesidad de justificarlos, ¿no? Es decir, generar una ideología determinada, muchas veces un desastre de ideología, quiero decir, muy mal elaborada, pero esto también se daba en los sindicatos alemanes. Entonces, por ejemplo, hay otro libro de Rosa Luxemburgo que refiere a la Revolución de 1905 y una serie de polémicas, 1905 en Rusia, perdón. La Revolución de 1905 en Rusia es muy importante porque es un preámbulo, un anticipo de lo que sería la Revolución del 17, y también es muy importante para el debate interno en la socialdemocracia alemana, porque la discusión de 1905 no solo refirió a qué era la Revolución Rusa de 1905, ¿no? Es decir, era un país atrasado, donde había una monarquía recontra atrasada, digo, en Alemania también había una monarquía, pero Rusia era un país extremadamente atrasado. Hay una revolución. Y es una revolución que encabezan los obreros a través de la huelga general. No es una revolución que desarrolla la burguesía, ni la pequeña burguesía. Es decir, en las ciudades se producen insurrecciones obreras. Entonces eso, para el ala revolucionaria de la socialdemocracia, indicaba que el capitalismo tendría la revolución en todo lado, no solo en Rusia. No era un fenómeno ruso. Obviamente que había que prestar atención a Rusia por darle solidaridad y analizar bien lo que pasaba en Rusia, pero hablaba de Alemania en la discusión. ¿A dónde va Alemania? ¿A un proceso pacífico, como decían los socialdemócratas de la derecha, los oportunistas, o a un proceso revolucionario? Entonces la Revolución Rusa de 1905 se inserta en esa discusión. Bueno, vamos a otro ejemplo de estas dos alas, porque me sirve mucho a la luz de lo que tratamos hoy, que es la fundación de los partidos comunistas, ¿no? En particular la Revolución Rusa. No es un curso sobre la Revolución Rusa, pero algo tenemos que profundizar. Y es lo siguiente, en la socialdemocracia rusa también había alas. En grandes rasgos había dos alas. Había 25.000 grupitos, pero había dos grandes alas. Estaban los mencheviques y los bolcheviques. En el año 1903 hay un congreso donde tiene la mayoría un grupo, bolchevivo, no sé cómo se dice en ruso, mayoría, de ahí viene bolcheviques, que son los que eran mayoritarios en ese congreso, y los mencheviques son los que son minoritarios en ese congreso. Y se van a seguir llamando así, aunque en congresos posteriores van a cambiar las mayorías. Pero siempre los bolcheviques van a ser los que fueron mayoritarios en 1903 y los mencheviques los que fueron minoritarios en 1903. Y después en otros congresos los mencheviques van a ser mayoría, no van a cambiar de nombre. Esto está bueno, porque imagínense que hubiera ido cambiando de nombre, hubiera sido un poco complicado. Tendría que haber tenido una etiqueta para nombrarse más ideológica, pero nadie se reconocía oportunista en esa discusión. Es decir, aparte fue un congreso muy particular, porque en realidad esa fractura que estalló en 1903 nadie la esperaba. Nadie la esperaba. Es decir, van al congreso y de repente todos se encuentran con que se dividieron y no saben ni por qué. Es decir, nadie esperaba esa división. Porque estaban en otra pelea, los dos juntos, no, es decir, no existían mencheviques y bolcheviques, eran todos parte de una misma corriente dentro de la socialdemocracia, que quería simplemente construir el partido, porque se había formado un primer congreso,
donde proclamó el partido, pero no existía el partido como tal. Entonces todos estos socialistas dicen, no, hay que construir el Partido Socialdemócrata. Combaten a sectores que dicen, no, bueno, lo importante es la lucha económica, y de la lucha económica va a desenvolverse el proceso de la conciencia y de la lucha política. No es necesario, el foco no está ahí. Estoy simplificando, pero esto fue una importante lucha de todos estos juntos contra esa ala, y por lo tanto llegan al Congreso, derrotan al ala economicista, digamos, todos juntos. Por ejemplo, el Iskra es un texto de Lenin, que todo el mundo piensa que está hecho contra los mencheviques. No, no está hecho contra los mencheviques. Los mencheviques ni existían cuando escribe eso. Lenin escribe eso como representante de un periódico llamado, una revista que llamaba Iskra, La Chispa, en ruso, y era el texto que unificaba a todos los que estaban en Iskra, que estaba Plejánov, que era el fundador del socialismo en Rusia, y después va a ser un menchevique. Y estaba Martov, que era el líder de los mencheviques, y otros. Todos estaban en Iskra juntos y todos estaban con la línea del quehacer, en el 1902. Después el quehacer va a jugar un rol en la polémica, porque a Lenin lo van a acusar de ultracentralista, de métodos despóticos y una serie de cosas. Pero en realidad en 1902, cuando se publica en Iskra el quehacer, es patrimonio de todos. Y llega 1903, segundo congreso, se va a constituir el partido, y soy tan bobo que me tienen que avisar que tengo que tomar agua. Llega el segundo congreso, se va a constituir el partido, y se produce una decisión a propósito del artículo primero de los estatutos. Nadie discutía sobre... Es decir, no parecía una discusión tan relevante y se parte al medio. Y si bien después se va a explicar por qué es relevante y todo eso, tampoco daba para una decisión. Yo puedo perder la redacción del artículo 1 de los estatutos y no romper un partido, ¿no? Y puedo querer cambiarlo después. Entonces es una ruptura muy inesperada. Y sin embargo, y bueno, por ejemplo, Plejánov era junto con Lenin, las dos cabezas principales, Martov también era otro, pero Plejánov era el que todo el mundo entendía que era el que redactó el programa, por ejemplo, para ese congreso. El proyecto de programa del Partido Socialdemócrata Ruso no lo escribió Lenin, lo escribió Plejánov. Lenin va a participar en la discusión en la elaboración final, porque aparte lo discutían en toda la revista esa, pero no lo había elaborado Lenin. A ese punto era que no venían en una discusión que se venía complicando. Digo, porque a veces nosotros creemos que somos nosotros solo los bobos, y a veces los grandes pensadores también se ven sorprendidos por hechos que no estaban en sus planes. Las crisis se dan muchas veces de esta manera, ciega o no tan clara. Y Plejánov va a quedar transitoriamente del lado de la mayoría, porque él estaba de acuerdo en el artículo 1 con Lenin, y aparte no entendía que se rompiera. Y él intenta acercarse a los mencheviques, a la minoría, y en ese momento termina pasándose a la minoría en el proceso. Y básicamente, para comprender de qué se trata, porque si no parece que fuera completamente absurda la discusión, y a veces las discusiones entre los luchadores, los socialistas, tienen momentos absurdos, pero la lucha de clases y la lucha de posiciones políticas ordena, ¿no? Entonces lo que lleva a esa discusión lleva a que los mencheviques tienen una concepción, hay matices entre ellos y todo, pero tienen una concepción que dice, mira, los dos tenían esta visión. La revolución rusa es una revolución burguesa. Ese era el punto de partida común de las dos partes. ¿Por qué es burguesa? Porque acá no hay un desarrollo capitalista pleno, hay resabios feudales por todos lados, hay que terminar con la monarquía, es decir, hay que hacer una revolución que establezca la república, reparta la tierra hacia de los campesinos, y obviamente reformas a favor de los obreros, pero que no son incompatibles con el capitalismo. Pelearemos por la jornada de 8 horas, por la abolición del trabajo nocturno, los seguros de accidente de trabajo, las jubilaciones, lo que sea, pero todo eso es compatible con el capitalismo. No es el socialismo. Lo que está en juego es hacer lo que hizo Francia e Inglaterra 1 y 2 siglos atrás. No el socialismo. Era el país que estaba europeo, una parte es europea, ¿no? de Rusia, que estaba por detrás de incluso Alemania, donde todavía había una monarquía. Entonces, la discusión de ellos es quién va a llevar adelante esta revolución que por sus tareas es burguesa. Y ahí es donde empieza la diferencia.
porque los mencheviques dicen la burguesía liberal debe dirigir, y los bolcheviques dicen la burguesía es incapaz de llevar adelante ninguna revolución en Rusia, es una fuerza que va a estar en contra de la revolución, y por lo tanto, si bien por sus tareas es burguesa, por las fuerzas sociales, las fuerzas motrices de esa revolución, la burguesía pasa al campo de la contrarrevolución, y los que están por la revolución son los obreros y los campesinos. Y ahí hay más para profundizar, pero ya tenemos un elemento que obviamente generaba disputas políticas constantes. Por ejemplo, si en una elección había que hacer una alianza con los liberales o no. Porque en un determinado momento el zar se ve obligado, por ejemplo, a convocar una especie de parlamento que se llamaba la Duma. Y entonces esto va a generar que permanentemente va a haber disputas políticas que tienen esta base teórica y que obviamente también tienen, uno puede profundizar en qué sectores sociales se pueden apoyar una u otra, ¿no? Es decir, sectores más pequeños burgueses, más profesionales, intelectuales, etc. La socialdemocracia eran un poco los que estaban más afines al pensamiento oportunista en Europa, pero en el movimiento obrero también había una fractura de tendencias. Entonces una etapa, por ejemplo, en la fábrica va a ser mayoritaria el ala bolchevique, pero esto va a ir cambiando también en determinados momentos. Lo concreto es que ahí también tenemos una fractura, ¿no? Es decir, y esto, si bien se consideraban fracciones del mismo partido, de hecho funcionaban como partidos independientes, porque cada vez que convocaban un congreso a unificarse, era imposible. Porque tenían lío, es decir, bueno, pasó ya en ese segundo congreso, es decir, lo que tiene que admitir la minoría es que va a aceptar lo que resuelva el Congreso. Porque si voy a aceptarlo solo si gané, es muy fácil. Hay que aceptar si perdés también. Entonces, ahí es donde se pudría. En general los mencheviques rompían todos los acuerdos y se iban. Si tenían mayoría, pretendían que los otros acataran sus resoluciones, y si tenían minoría, hacían lo que querían. Esa es un poco la historia, obviamente, cuando empezás en la lucha política interna, no hay nadie puro, y podríamos analizarlo, pero no me voy a poner en esto. Es decir, los bolcheviques también a veces se comprometían a algo y no lo cumplían. No es que esto fuera la pureza extrema de una parte o de la otra, porque obviamente en la lucha de clases uno tiene que actuar muchas veces. Rusia es un lugar gigantesco, entonces una de las razones de disputa, por ejemplo, era que los bolcheviques, después de la revolución de 1905, recurren durante un periodo muy importante a lo que son las expropiaciones. Es decir, como había habido un proceso insurreccional y había grupos guerrilleros y grupos armados, y ellos consideraban que se venía un nuevo ascenso revolucionario y que había que mantener esos grupos, hacían expropiaciones, es decir, hacían asalto de bancos, hacían expropiaciones. Y esto, el ala menchevique no quería saber nada. Y entonces los bolcheviques decían, bueno, no vamos a hacer más, y algunas hacían, hasta que en un momento Lenin se convence de que realmente no viene esa segunda ola revolucionaria y que no pueden seguir en esa línea, no por los compromisos con los mencheviques, sino porque él se convence de que no va a venir por ese lado, y entonces tiene una crisis, el ala bolchevique, entre los que querían seguir con esas expropiaciones y los que consideraban que tácticamente había que ir por otro lado. Pero ya me fui demasiado en los detalles del lío que había en la socialdemocracia. Pero me parece... Sí. La primera denuncia contra Stalin la hace Marto, el comité del partido, de que se quedó con un vuelto en una de esas expropiaciones. Bueno, no sé si se escucha desde Zoom, pero Fernando acá dice algo que es real. La primera denuncia contra Stalin la hace Marto, el dirigente menchevique que yo mencionaba, porque Stalin aparentemente se quedó con plata de una de las expropiaciones. Pero esto, es decir, imagínense que no eran muchos grupos, los grupos obviamente para funcionar y sobrevivir tenían que quedarse con plata, es decir, obviamente que Stalin era más sospechoso por muchas otras razones, que tienen que leer el libro Stalin de Trotsky y otros muchos que son biografías que son para ver lo que era la personalidad de Stalin, que era tremenda desde chiquito. Pero eso es otro tema. Bueno, decía entonces que este es el escenario, y esta discusión en Rusia no es menor, porque yo cuando me referí a la formación social del Uruguay, de los países llamados semicoloniales, también hice referencia a la mezcla del atraso, ¿no? El atraso con
los avances científicos, con la importación de capitales y de tecnologías que no nacen del proceso autóctono. Y cómo eso va generando una combinación entre las clases determinadas. Y una clase obrera que es más masiva que el peso, en comparación con el peso raquítico de la burguesía. Entonces también a nivel internacional se discute esto. Por ejemplo, yo decía la vez pasada, Juan B. Justo y Frugoni consideran que la importación de capitales viene bien, ¿no? Es decir, que es un progreso. Ven el lado progresivo del asunto. No ven el lado de sometimiento nacional, de que se lleva o lo ven, pero lo ven como algo menos grave, que se lleva la guita para el exterior, que no permite un desarrollo propiamente del capitalismo, propiamente de las fuerzas productivas, porque en realidad si las ganancias se las llevan para afuera, es poco lo que se puede acumular acá. Está siempre subordinado al interés de la casa matriz, digamos. Y esto será llevado en la discusión de la socialdemocracia al punto de que hay debates en los congresos previos a la Guerra del 14, donde hay sectores que dicen que hay que llevar adelante una política colonial socialista. Es decir, no están contra el colonialismo, por ejemplo, Lenin estaba contra el colonialismo, ¿no? Sino que eran partidarios de un colonialismo socialista. Y en este sentido, esto, digamos, obviamente hacían la vista gorda al colonialismo concreto, que era el capitalista, y favorecían a sus propias burguesías en la explotación de las colonias. Porque entonces decían, ¿qué importa si el capitalista es indio o británico? Lo que quiero es acabar con el capitalismo. Entonces, bienvenido el ingreso de capitales porque eso va a desarrollar la clase obrera. Lo que nosotros tenemos que pelear es por los derechos de la clase obrera, por las conquistas, por el salario, por esto y por lo otro, y por la eliminación del capitalismo a nivel mundial. Era un discurso aparentemente socialista, pero que favorecía, y son esos mismos sectores los que van a levantar la mano para votar la guerra. Esto para que vean que no, si bien Lenin no lo podía creer cuando recibe el periódico alemán de la socialdemocracia, no nació de aparato. En los congresos, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky y otros iban a los congresos internacionales de la socialdemocracia y había batallas campales con los socialistas que defendían la política colonial, con los socialistas que defendían el progreso ininterrumpido hacia el socialismo, porque fíjense que estas discusiones muy rápidamente llegan a un momento de una prueba, porque si en el 14 no van al socialismo a través del Parlamento, sino que van a masacrarse a los obreros de distintos países, a destruir fuerzas productivas, ¿no? Porque hay que destruir el territorio y lo que está en la infraestructura, la fábrica, hay que masacrarse en términos humanos y en términos productivos. La guerra es, en primer lugar, la destrucción de fuerzas productivas. Por eso la idea que plantea Marx de que el capitalismo en un momento se vuelve un freno absoluto al desarrollo de las fuerzas productivas, no es simplemente, bueno, mira, el burgués no sabe en qué invertir la plata, ¿no? Y entonces la tasa de ganancia va a empezar a bajar porque empieza a haber capital que no puede invertirse productivamente, porque no tiene a quién venderle. Si siguen produciendo, llega a haber una plétora, como se le decía en otra época, es un exceso de productos que nadie va a comprar. Nadie produce algo para no comprar, para que no te lo compre. Entonces no produce. Y así se lleva un crack. Pero la guerra es la expresión más extrema, junto con la revolución, de esta contradicción, ¿no? Es decir, bueno, se necesita destruir fuerzas productivas para que vuelva a haber un ciclo que pueda haber de reconstrucción y de reactivación económica. Si no, no puede seguir funcionando. Entonces, la contradicción entre los estados imperialistas era una expresión de la contradicción entre las fuerzas productivas desarrolladas y las relaciones de producción capitalistas. Es decir, no podían seguir desarrollando el capitalismo, la producción, si no hacían saltar, en los términos capitalistas, la contradicción entre los estados. Entonces un estado tenía que aplastar al otro, tenía que dominar más las colonias, tenían que establecer un reparto diferente del planeta. Sí. La guerra también nos sirve para que vuelquen la sobreproducción hacia otros sectores con el militarismo, en el caso de Estados Unidos en el 43, que totalmente. Toda la producción. Totalmente. Esto es un fenómeno que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, yo mencioné, creo que la vez pasada, hasta la crisis de los tulipanes de Holanda, ¿no? Es decir, el fenómeno de las burbujas financieras. ¿Por qué surge? Hay un exceso de capitales que no encuentra salida productiva. No lo puedo invertir en nada. Entonces, una manera es generar una especulación a partir de papelitos. Esto vale tanto, vale un tulipán,
capaz que ni existe el tulipán, vale el bulbo del tulipán, porque en principio se Compraban los bulbos, después se compraba papelito. Esto es igual, en las acciones, una serie de cosas, pasa a no tener relación el volumen del capital que se maneja en la bolsa de acciones con lo que está invirtiéndose en esa misma industria, ¿no? Las acciones de Apple valen más sumadas que el capital de Apple involucrado en la producción. Y esto como Apple o quien sea, ¿no? Y así se va generando una burbuja. Y entonces también otra salida está en el militarismo, en la industria militar. No es la única, hay muchos, pero digamos, son distintos mecanismos, porque el Estado se convierte en el comprador. El Estado asegura, haciendo un impuesto a los ciudadanos, ¿no? Asegura un mercado, una fracción de capital que son la industria militar, el complejo militar, diríamos. Que obviamente eso además le da fortaleza política a ese Estado para la competencia con los otros, y eventualmente se usa ese aparato militar, ¿no? Pero la producción militar va más allá de la guerra, porque incluso durante las pruebas nomás ya gastan un dineral. Pero es muy buena esa apreciación, porque es otra expresión de que hay un problema en las relaciones sociales. Es decir, que el capitalismo como tal está bloqueándose a sí mismo y necesita una salida que no es puramente económica, es una salida extraeconómica, que es la de la guerra. Entonces, por un periodo, el militarismo genera un mercado para una fracción de capitales, interviene allí, pero por otro lado es la preparación de la guerra para destruir fuerzas productivas que son excesivas. Hay que destruir fábricas, hay que destruir gente, hay que matar obreros. Es decir, eso es lo que establece una guerra. Porque otra de las fuerzas productivas es la humana, ¿no? Y por otro lado, las guerras son una instancia para generar un cambio en la correlación entre las clases, es decir, establecer una vuelta de tuerca en la explotación de los obreros. Tienen que aceptar una rebaja en sus salarios, en un empeoramiento de sus condiciones de vida. Y por lo tanto, aumentar la tasa de ganancia. Es decir, la brutalidad de la guerra, cuando uno la analiza en relación al régimen social como tal, y no como una situación anecdótica que mataron en Sarajevo a un príncipe, es tremendo, porque refleja lo que es el agotamiento de un régimen social, que es el capitalismo, y la guerra y la revolución como dos momentos fundamentales de explosión de esas contradicciones que analizaba Marx en algunos de sus textos, ¿no? Es decir, la contribución a la crítica de la economía política es un texto muy leído en relación a que Marx habla de que en determinado momento el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con las relaciones de producción y con toda la superestructura jurídica, etc. Y se ingresa a un periodo de revolución social, ¿no? Él lo refiere, por ejemplo, cuando establece la revolución burguesa contra el feudalismo y otros momentos más. Bueno, esa contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el capitalismo tiene su máxima expresión en las guerras y la revolución. Esto, la verdad que estaba muy bueno el aporte. Voy a intentar volver un poquito, pero esto creo que nos dio un panorama de en qué momento estalla la Revolución Rusa. Del 17, porque ahí la Revolución Rusa de 1905 ya mencioné que estaba anteriormente. Y la Revolución Rusa de 1905 es un preámbulo, en alguna medida, de esta lucha entre imperialismos, entre competencias, porque hay una guerra ruso-japonesa que se da antes de la Revolución de 1905. Rusia es derrotada en esa guerra, primera derrota que sufre el Imperio ruso, y estalla una revolución. Y viene una guerra del 14, y antes de esa guerra ya la discusión era, donde era la revolucionaria decía, la guerra la combatimos con la revolución. Si estalla la guerra vamos a luchar no contra los obreros de otros países, sino para derrocar a nuestra propia burguesía. Porque caracterizan que de la guerra va a venir la revolución. Mientras que el otro grupo, que era opuesto a la guerra, era más bien un grupo pacifista. Decía, bueno, no a la guerra, antibelicista en general. Pero la revolucionaria, donde puede coexistir algún menchevique, incluso dentro de este sector, porque la guerra produce el trastocamiento de las fracciones también,
hay mencheviques internacionalistas y mencheviques nacionalistas, ¿no? Es decir, pero en general los bolcheviques se colocan en la posición internacionalista contra la guerra y los mencheviques se colocan en la posición chauvinista, diríamos. Chauvinista quiere decir defensa de la patria, ¿no? Entonces, la división entre oportunismo y marxismo revolucionario, que ya estaba desde antes, pasa a ser la revolución entre social chauvinistas, como diría Lenin, o socialpatriotas, y socialistas internacionalistas y revolucionarios. Esto es lo que establece la Primera Guerra Mundial. Y esto se da en Europa en todos los partidos. En general en Uruguay el partido era antiguerra, no era que se colocara del lado de uno de los campos, pero seguramente alguno habría, pero si no puedo asegurar de que no había opiniones distintas. Incluso ya dije, entre los anarquistas había un ala que era pro-aliados, por ejemplo, el ruso Kropotkin apoyaba a los aliados de Rusia, ¿no? Contra el imperialismo alemán, y la Francia y Rusia, por ejemplo. Que eran los países, bueno, no importa, no quiero entrar más en detalles. En Uruguay, para bajar un poco a tierra el movimiento obrero Uruguay, pero quiero decir, esta es la clase que más difícil es hablar de Uruguay sin hablar de lo internacional, ¿no? Porque es imposible sin hablar de la Revolución Rusa mínimamente. Teníamos una composición del Partido Socialista que decíamos es minoritario frente a los anarquistas, va adquiriendo más peso relativo y los anarquistas sufren una serie de crisis. Habíamos dicho que el PS había tenido una banca a partir de la abstención en 1910 del Partido Nacional, y luego se va a dar que el Partido Socialista logra 2 bancas en la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente que convoca Valle y Ordóñez, y después de la convención va a seguir manteniendo bancas. 2 bancas también. Ahí van a estar Emilio Frugoni y Celestino Mivelli, dos líderes socialistas. Y bueno, también consiguen algún cargo local, departamental, alguna cosa así. Pero desde el punto de vista teórico, no hay todavía un gran debate al principio, ¿no? Después cuando se llega a la guerra, la Revolución Rusa, sobre todo la Revolución Rusa, sí. El principal líder es Frugoni, ¿no? Es el hombre más preparado claramente. Y Frugoni se podría decir que estaba más con el ala de centro de la socialdemocracia. Es decir, no era pro-Bernstein, no era un tipo que defendiera las ideas expresas del revisionismo. Y, por ejemplo, era lo que sería Bebel en Alemania o Jaurès en Francia, es decir, el sector, por ejemplo, Bebel y Jaurès eran tipos que estaban contra la guerra, es decir, más allá que creo que alguno muere antes de la guerra, pero bueno, no sé qué hubieran votado. Eso es otro tema, porque los hechos históricos fuertes producen cosas inesperadas. Pero bueno, esto es lo que ideológicamente es el Partido Socialista aquí, ¿no? Fundamentalmente una visión de cierto grado de reformismo, sin abandonar la proclamación de la necesidad de eliminar el capitalismo, de expropiar a los capitalistas. Y si viéramos la discusión entre mencheviques y bolcheviques en relación al carácter burgués de la revolución, Frugoni está en las antípodas de todos, porque Frugoni quiere mayor presencia de capitales extranjeros, y eso va a favorecer, es decir, está en la visión en este sentido, desde una semicolonia más proclive a que ingresen capitales del exterior, a no ponerle barreras en contra del proteccionismo. Se entiende, es decir, no está preparando ninguna revolución burguesa. Él quiere una lucha por el socialismo, y si el capitalismo se desarrolla, bienvenido, porque eso va a favorecer la clase obrera, el desarrollo de la clase obrera. Y esto lo dice en un continente que ya había pasado por una serie de hechos, por ejemplo, en 1910 la Revolución Mexicana. Es interesante cuando hablamos del impacto de la Revolución Rusa, porque en la prensa latinoamericana le dieron mucho más pelota a la Revolución Rusa que a la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no?
Lo cual es lógico. Es decir, la Revolución Mexicana podía confundirse como una de las tantas revoluciones latinoamericanas. Un tipo se alza contra otro, van a la guerra civil, se matan entre todos, y son todos medio parecidos, y nadie entiende muy bien de qué se trata. Estoy simplificando porque había una guerra campesina en México, pero no era tampoco la primera instancia de ese estilo. Entonces, no es que puede pasar que para mucha gente no fuera algo que le llamara a la nación. La Revolución Rusa era que en un imperio más atrasado desde el punto de vista capitalista en el mundo, había una revolución que tomaban los obreros el poder. Eso era así, algo completamente nuevo. Entonces eso, para el movimiento obrero, era algo que no podía dejar de mirar. Mientras que la Revolución Mexicana podía tener simpatía por Pancho Villa, pero no era algo que estuviera... No, pero yo no lo digo, es apasionante la Revolución Mexicana, no lo digo despreciativamente a la Revolución Mexicana, lo digo en el sentido que no era algo que a los obreros tan directamente les llegara, y a la burguesía tampoco. Entonces, es interesante porque la Revolución Mexicana hubiera dado la oportunidad de un debate sobre el problema de qué son estos países. El rol de la burguesía, el campesinado. México tenía un enorme campesinado, a diferencia de Uruguay, ¿no? Si en Uruguay no teníamos campesinos, realmente. Sí los hay en el Perú, en otros lugares, y población autóctona, es decir, nativos, ¿no? Que eran de los llamados pueblos originarios, acá habían exterminado casi todo. Entonces, es otra combinación, situación distinta, pero no generó ese impacto. Pero habría que analizarlo un poco más. Porque cuando hablamos de la historia de la izquierda, también se puede referir uno a lo que es otras tendencias que hay en la izquierda que no vienen del movimiento obrero, de sectores más intelectuales. Entonces, por ejemplo, un libro que uno lo lee y no puede creer que haya tenido ese impacto es el Ariel de Rodó, que genera, José Enrique Rodó, ¿no? Que genera un movimiento, si bien algunas de esas ideas ya estaban en germen, y de ese movimiento van a surgir distintas corrientes. Gente que se relaciona, estudiantes, intelectuales de América Latina, tiene cierto impacto sobre la reforma universitaria de Córdoba del 18, acá tiene un impacto sobre, por ejemplo, Carlos Quijano, que fue después fundador de Semanario Marcha, y de toda un ala más nacionalista de la izquierda, que después en algún momento vamos a tener que referirnos a ellos en otro momento del curso. Pero es decir, y este tema de cierto latinoamericanismo de un ala de la intelectualidad no es menor y va a tener todo un desarrollo importante. Entonces, Frugoni, por ejemplo, se refiere a la Revolución Mexicana, pero usted hay una conferencia sobre otro momento de la Revolución Mexicana y realmente uno se da cuenta que no la comprende. Es decir, no está comprendiendo la Revolución Mexicana de lo que se trata. Ve aspectos políticos, pero no de lo que se trata en esa revolución. Bueno, cuando vamos a avanzar, yo creo que es evidente una cosa, no vamos a poder llegar al estalinismo. ¿No? Como me siento, yo nunca fui docente formalmente, así que me siento como un docente que no llega a cumplir con lo que programó en su clase y está dejándola para la que viene. Vamos a apurar un poquito. Vamos a lo que es el impacto de la Revolución Rusa como tal, y no me voy a meter en el desarrollo de la Revolución Rusa, lo dejo para la siguiente. Porque si no, para analizar el estalinismo voy a tener que referirme más en detalle a la Revolución Rusa. Lo que tenemos aquí es que estalla una revolución en Rusia, eso es un momento clave en esa decisión del socialismo y el movimiento obrero más en general, porque también los anarquistas, y por lo tanto se produce en la Fora una decisión entre los que simpatizan, sobre todo los sindicalistas, con la Revolución Rusa, la Fora es la Argentina, la Foru, la Federación Obrera Regional Uruguaya, y hay un vuelco de muchos sectores anarquistas y anarcosindicalistas hacia el bolchevismo. Esto se va a expresar luego en que se va a formar otra central o organización sindical, que es la Unión Sindical Uruguaya, de Uruguay, USU, que va a reunir fundamentalmente anarcosindicalistas, algunos comunistas, podemos saber que también, y
sindicalistas revolucionarios. El anarcosindicalismo y sindicalismo revolucionario, para los que miramos medio lejos, más o menos lo mismo, pero la diferencia sería la siguiente. Los dos hacen eje en el sindicato, ¿no? Es la organización de la clase obrera. Para los anarcosindicalistas, más bien, el fenómeno es trabajar hacia la huelga general, porque hay que abolir el capitalismo y no hay que luchar por el poder. Eso ya lo mencioné en la reunión pasada. Por lo tanto, nunca está muy claro cómo van a resolver la expropiación del capital y todo lo demás. Los sindicalistas revolucionarios es muy parecido, pero dicen el Estado, si son los sindicatos que van a tener que administrar todo, ¿no? Es decir, en realidad los sindicatos es una fracción chica del movimiento obrero. Yo ya mencioné que era mucho más, es decir, de 80.000 obreros había 7.000 afiliados, por ejemplo, en la Fórum en un determinado momento. Es decir, que es evidente que los sindicatos como tales, pero ellos pensaban que los sindicatos podían tomar el poder y era la forma de organización de la clase obrera para producir y para la organización política. Entonces el sindicalismo revolucionario, si bien no quiere un partido, hasta cierto punto considera que su partido es el sindicato y que tiene que luchar por el poder para el sindicato. Entonces tiene proximidad con el anarcosindicalismo, pero podría decirse que de alguna manera embrionariamente empieza a plantearse la lucha por el poder político, por lo tanto no es raro que en muchos países del sindicalismo revolucionario surgieran los militantes del Partido Comunista, también del anarcosindicalismo. Por ejemplo, Andrés Nin, un dirigente del Partido Comunista Español, surge del anarcosindicalismo. Y aquí mismo en Uruguay hay también algunos dirigentes que nacían de esa... No, bueno, quiero decir, del inicio, de los fundadores del Partido Comunista. Andrés Nin, claro que sí, viajó participó en la Internacional Sindical Roja, fue uno de los líderes de la Internacional Sindical Roja, integrante de su ejecutivo. Lo que pasa que fue asesinado, después podremos hablar de la revolución en España. Se pasa a la oposición de izquierda, apoya a Trotsky, y más allá después que tiene diferencias con Trotsky, era un opositor al estalinismo y lo matan. Pero quiero decir, es parte de la transición de sectores que venían del anarquismo, Víctor Serge, por ejemplo, y otros, que también venían del proceso del anarquismo español, pasan, no solo español, europeo, pasan al comunismo, pasan al bolchevismo. Y en los partidos socialistas pasa lo mismo. En Uruguay hay dos momentos. Uno es decir, si hablamos de la Internacional Comunista, en 1919 se da su fundación, el primer congreso, en 1920 el segundo congreso, se va a un congreso por año en general, hasta que después el estalinismo lo va a ir diluyendo, y finalmente no habrá más congresos. Pero en estos congresos sobre todo obviamente están centrados en discusiones del movimiento obrero europeo. Por ejemplo, en América Latina, el Partido Comunista que adquiere más rápidamente peso es el partido en Argentina, pero había cierto grado de autonomía, quiero decir, no ideológicamente porque dijeran que eran autónomos, sino porque no tenían muy buena comunicación, y hay toda una historia de esto. Pero bueno, básicamente lo que se produce es que en el 20 se produce un congreso que tiene que discutir si va a adherir o no a la Internacional. Y entonces, en principio están todos por adherir, pero Frugoni dice, no, vamos a estudiarlo mejor. Pero el partido decide adherir, por una amplísima mayoría. Y después, en el año siguiente, en el 21, tienen que tratar lo que había votado el Congreso anterior, del 20, de la Internacional Comunista, que se llama las 21 condiciones para integrar la Internacional Comunista. Es decir, la Internacional Comunista se fundó, ya había partidos que estaban adentro, pero como estaban dirigiéndose a todo el movimiento obrero, a los partidos socialistas, a los anarquistas, quien fuera, tenía que delimitar quién podía entrar y quién no. Porque ¿qué pasaba? Lo que querían evitar a toda costa era volver a lo mismo. Tuviste 40 años construyendo un partido, creías que era tu herramienta, ibas a hacer la revolución, y se convirtió en un grupo de carreristas que van al Parlamento, burócratas sindicales que no quieren ninguna revolución, y entonces se quiebra tu partido. Tenemos que asegurarnos de que no entren los tránsfugas, ¿no? Lo que Lenin llamaba, los tránsfugas. Es decir, y que no tuviera peso el ala más, si algún reformista se colaba, que quedara diluido, que no tuviera peso
los periódicos, en las elecciones, que al Parlamento se evitara que llegaran todos estos elementos. Entonces había como un intento de darle a esos nuevos partidos que se estaban formando, y que muchos de ellos eran ideológicamente, teóricamente muy débiles, no tenían una gran formación, intentar que esa delimitación se mantuviera, que no se terminara en lo mismo. Y como los partidos en Europa, por ejemplo en italiano, en el francés, el italiano más propiamente, entraban dirigentes que eran del ala oportunista, porque los obreros todos simpatizaban con la Revolución Rusa, entonces si veían que iban todos los obreros para acá, ellos también iban para acá. Pero en realidad no abandonaban sus viejos métodos, su vieja manera de pensar. Entonces, lo que establece la discusión de la internacional en sus condiciones es un mecanismo para forzar en los partidos que se voten cosas que hagan delimitar. Es decir, es como una intervención externa para decir, sepárense del ala oportunista que se les quiere pegar. Que no pasaba en todos los países, era muy variado en cada uno. Pero esto de alguna manera lo que establece las 21 condiciones como objetivo. Es decir, en el primer congreso de la Internacional Comunista en 1919, diría que el eje teórico, o uno de los ejes teóricos, es la definición de la dictadura del proletariado. Y esto tiene mucho que ver con la Revolución Rusa, obviamente, pero con el debate de la socialdemocracia, donde Lenin, en el Estado de la Revolución, desarrolla cómo la socialdemocracia fue tergiversando o incomprendiendo o llevando por otro lado lo que era el pensamiento de Marx sobre lo que era el Estado, de Marx y Engels. Hay libros como, por ejemplo, El origen del Estado y otros que establecen esto. Entonces, las tesis sobre democracia burguesa y dictadura del proletariado del primer Congreso de la Internacional Comunista era una manera de decir, nos unimos en torno a esta concepción sobre el Estado. Y esto podemos desarrollarlo después en otra clase. Pero ese es el primer congreso. Hay más cosas, por supuesto, en el primer congreso. Son muy interesantes todas las resoluciones de los congresos de la Internacional Comunista. Y en el segundo, diría que también hay muchísimas cosas de resolución, pero las 21 condiciones sería el documento principal, porque buscaba esto. Lo nuevo era que el primer congreso eran muy pocos partidos, y el segundo se arrimaba a todo el mundo, para decirlo groseramente. Y entonces querían pasar ese cernidor y que algunos queden y otros no. Era un poco el objetivo de las 21 condiciones. Esto se va a votar en los partidos y en Uruguay se vota. Cuando se va a votar en Uruguay, que Frugoni había dicho, yo voy a acatar lo que resuelva la mayoría, no estoy de acuerdo con las 21 condiciones, pero yo voy a votar, voy a estar a lo que resuelva el partido, se vota 90-10. ¿No? Es decir, yo después le voy a dar en el resumen, como la vez pasada, están los números, y hay una serie de debates interesantes en el periódico Justicia, que era el periódico del Partido Socialista. Previo a los congresos, hay un gran debate entre dirigentes del Partido Socialista, a favor y en contra de la Internacional. Nadie decía que estaban en contra. Por ejemplo, Frugoni decía, estoy a muerte con la obra de los bolcheviques. Es decir, lo que hacen es lo mejor. Era verdad. Es decir, cuando hablamos del impacto de la Revolución Rusa, pensemos que en 1924, en el diario El Día, está en discusión, vi que en el Correo de los Viernes discutían una vez si era de la pluma de Valle y Ordóñez o no, porque no está firmado. Pero nada salía en El Día, y menos un homenaje a Lenin, si no lo había visto Valle. Si no lo escribió él, lo escribió alguien de su cercanía, y él dejó que se publicara un texto que se llama De pie ha muerto Lenin, que es un elogio a Lenin, dicho por alguien que no es ni marxista ni leninista, que es impresionante. Está en internet, para que vean el impacto que tenía la Revolución Rusa, más allá del movimiento obrero. Incluso la simpatía que podía despertar en sectores de la intelectualidad y hasta el sector de la propia burguesía, que decían, bueno, es una obra civilizatoria esta, ¿no? Se derribó los zares, la miseria que había en Rusia, es decir, es un proceso con métodos que no compartimos, es un proceso de civilización. Entonces, es realmente interesante esto, digo, para que veamos lo que era, cuando yo digo que Frugoni decía la obra de los bolcheviques el apoyo, no quise que apoyara cada medida, porque ni los bolcheviques apoyaban cada medida de los bolcheviques. El tema era la tarea que estaban emprendiendo.
Y entonces, uno no apoya todas las medidas que uno mismo adopta, se da cuenta que se equivoca, ¿no? Y cuando somos más de uno ya empezamos a discutir. Y la mayoría pero la minoría sigue con su opinión. Entonces, no hay unanimidades ni monolitismos en nada. Pero a lo que voy es que el Frugoni dice, la obra es muy buena, estoy a muerte con la obra que hacen los bolcheviques, pero no con el planteo internacional que ellos hacen. Esto incluso antes de las 21 condiciones ya lo venía diciendo. Las 21 condiciones refuerzan eso, porque Frugoni quería reunificar a la Internacional Socialista, capaz que sin algunos, pero básicamente quería reunificar, y de hecho su curso va a ser hacer un planteo de lo que se llamó la segunda y media. Porque tenía la segunda internacional, que era la vieja Internacional Socialista, que era lo más podrido, estaba la tercera internacional, que era lo más revolucionario, y había una serie de grupos, entre ellos estaba Kautsky, que era uno de los líderes de la socialdemocracia alemana, que forman en Alemania el Partido Socialista Independiente, y que forman la segunda internacional y media. No, se le llama así, no se llamaba así, ¿no? Se le llama así porque está, desde el punto de vista político, entre las dos. Frugoni quería ir a la segunda y media, digamos, o unir a todos si fuera posible, pero no quería de ninguna manera colocarse en una línea insurreccionaria y revolucionaria. Es decir, no estaba tampoco en la dictadura del proletariado, propiamente dicha, etc. Entonces, esto es una discusión importantísima en el Partido Socialista. Después, en la discusión vamos a discutir lo de los nombres, porque pocos partidos en el mundo hay antecedentes, en América Latina pocos, que prácticamente el partido entero se va a la Internacional Comunista. Porque incluso los que votan en contra, votan a adherir con condiciones. No votan no adherir, esto es una porquería, yo no quiero ir hacia ahí. No, votan a adherir con condiciones. Es decir, en realidad votaron todos por adherir. 90% a favor de adherir sin condiciones, así aprobar íntegro, y 10% con condiciones. Obviamente las condiciones eran el núcleo, ¿no? Y obviamente no estaban adhiriendo, si somos estrictos. Pero esta era la forma en que se planteaba la discusión. Cuando dice Frugoni no quiero adherir, dice porque tendríamos que cambiar totalmente nuestros métodos y nuestra manera de plantearnos la política. Nosotros vamos por otro camino, no por el insurreccional. Él decía que esto iba a alguna manera a esterilizar el trabajo de implantación del Partido Socialista en Uruguay. Y la realidad lo desmintió, porque en realidad siempre los comunistas fueron más. Es decir, quiero decir, los comunistas después se fueron pervirtiendo por otra serie de razones, pero en todo ese primer periodo, si realmente Frugoni hubiera sido el que tenía razón, debería haber tenido otro desarrollo. El Partido Socialista fue el movimiento obrero, sobre todo, muy minoritario en comparación con el Partido Comunista. Obviamente ya en el arranque. Es decir, el entusiasmo de los obreros con la Revolución Rusa era aplastante. Si los anarquistas que estaban en contra de la lucha por el poder están en una revolución que toma el poder, que establece el poder de los soviets y todo lo demás, imagínense el impacto que tenían los socialistas. Era impresionante. Bueno, donde se vota la adhesión es en el 8º Congreso del Partido, y se vota por 1927 a favor, 175 en contra y 257 abstenciones. Eso cuando se vota la adhesión, no las condiciones. Frugoni dice, estoy dispuesto a acatar la resolución de la mayoría, el partido ha resuelto ir a la tercera internacional y yo iré con el partido a la tercera internacional, etcétera, etcétera. Cuando se votan las 21 condiciones, se dan 1007 votos a favor, 110 votos por la aceptación de las condiciones con reservas. Y ahí Frugoni se va del partido y vuelve a fundar el Partido Socialista, aunque como dice Fernando, y eso lo va seguramente a explicar, él toma la fecha de fundación de 1910, y hasta ahora el Partido Socialista de Uruguay dice que nació en 1910, y el Partido Comunista dice que nació en 1920. En realidad, en 1921 propiamente cambia de nombre, aparte. Hubo 1920, ahora no me acuerdo del cambio de nombre, en qué momento de los dos fue. Era una exigencia en la Internacional Comunista llamarse así, si bien habrá partidos comunistas que no se llamen así después. Y bueno, aquí hay una cuestión que es esta, digo, en mi visión, ¿no? Es decir, después Frugoni de alguna manera se reivindica el
constructor del partido, no es el fundador original. Por eso, ya de arranque, empieza robando esos 10 años, que es de todo el partido, no era del solo. Y los otros quieren marcar que son algo nuevo, que hay un cambio drástico en el partido. Entonces, no quieren esa herencia, desprecian eso. El partido nace acá, lo que había antes era otra cosa. Y entonces hay allí, en esa discusión de las edades o de los nacimientos de cada partido, una muestra de lo que era también el espíritu de las 21 condiciones que decían, no queremos parecernos en nada a lo que eran los partidos socialistas. Somos algo completamente distinto. Pero esto lo podemos discutir mejor. En el anarcosindicalismo también se dio, ya repito, debate, se formó la Unión Sindical, la USU. La USU tiene mucho más peso que la FORU en determinado momento, pero también su proclamación por una posición anarcosindicalista o sindicalista revolucionaria, porque es un poco ambigua la definición ideológica allí, también acota un poco el movimiento. Hay gente que sigue siendo anarquista de la FORU, hay gente que es socialista y no quiere entrar ahí, comunistas, porque ya cuando se forma la USU estamos en los momentos coincidentes con la formación del Partido Comunista. Entonces, tampoco logra reunir a todo el movimiento obrero, y por ejemplo, los comunistas van a intentar formar algo que coincide con la discusión de la Internacional Comunista, que es la política de frente único, un bloque de unidad obrera, proclaman, ¿no? Y entonces van a plantear, por ejemplo, los marítimos, donde estaba Eugenio Gómez, que era uno de los líderes del ala internacionalista del partido, después va a ser secretario general por muchos años, va a dirigir al estalinismo, etc., pero en ese momento realmente jugó un rol en el debate del Partido Socialista en los años 20. Y el ala vinculada a él, de los marítimos, plantean formar un bloque de unidad obrera, convocan una reunión, y si bien se constituye parcialmente, también se dividen por distintas razones. El movimiento obrero estaba muy fragmentado ideológicamente, y fracasa el bloque. Luego forman ya una central que era comunista, que era la CGTU, ya por el 29, y tiene que ver con otros desarrollos del debate interno de la Internacional Sindical Roja, de la Internacional Comunista sobre el movimiento sindical y sobre otros aspectos. En relación al proceso político uruguayo, voy a simplemente muy resumidamente decir 2 o 3 cosas, porque me refería al movimiento obrero, obviamente. ¿Qué pasaba del otro lado? ¿No? Es decir, del lado de la burguesía. 1907 es el año de una reforma constitucional. No es menor la reforma constitucional. A ver, si voy a lo que incluía esa reforma constitucional, lo más llamativo para todos nosotros es el fenómeno de lo que se llamó el colegiado, que ahora voy a desarrollar un poquito mínimamente, pero se votó la separación de la Iglesia y del Estado, que ya había antecedentes, el voto secreto, la representación proporcional integral, hasta ese momento el que ganaba se llevaba todo en cada circunscripción electoral, el sufragio universal masculino. Hasta ese momento, si bien la ley de 1915 electoral establece un sistema prácticamente de sufragio universal masculino, acá tiene peso constitucional, y también establece la posibilidad de sufragio femenino que se podría establecer con el voto de 2/3 de cada cámara. No dice la mujer va a tener derecho al voto, pero dice que puede llegar a tenerlo si el Parlamento, con mayoría de 2/3 de cada cámara, lo establecía. Esto ya solo muestra que estamos hablando de una reforma constitucional muy fuerte, que culminaba o daba un salto en un proceso también de modernización del Estado, de reformas democráticas. Pero en particular hubo un gran debate que fue el tema de la Convención Constituyente, que fue el fenómeno del colegiado. Acá, en la reunión anterior, una compañera hizo una pregunta sobre el rol de la banca privada y yo me quedé pensando. No voy a hablar de la banca privada, el rol que tuvo en ningún desarrollo económico, sino que en 1913 hubo una gran crisis y una corrida bancaria, y fue motorizada por el Banco Comercial y algunos bancos ingleses. Porque Uruguay había adquirido un préstamo, un empréstito en oro, y entonces los banqueros estos organizaron una corrida contra el oro para quedarse con el oro, y hubo una gran crisis financiera. Y hubo una crisis económica. Es decir, cuando hablamos de la guerra del 14, la sociedad internacional, pegaba acá también desde el punto de vista económico. Y esto afectó un poco al vallismo desde el punto de vista de su peso electoral. En este sentido, por ejemplo, cuando se convoca
la convención constituyente, las elecciones para elegir a los constituyentes, los partidarios del colegiado, que sean el ala más pro-vallista, eran 62.000 votos, 60.000 vallistas y 2.000 socialistas. Y los opositores al colegiado, que había colorados y blancos, todo el Partido Nacional y parte de lo que llamó el riverismo dentro del Partido Colorado, sacaron 84.000, es decir, tuvo mayoría el anticolegiado. Pese a eso salió una constitución mixta, porque hubo una negociación de la Constitución, después había que refrendarla en un plebiscito, o sea, todos estaban interesados en una reforma constitucional. Los blancos tanto o más que los colorados. Porque los blancos querían traer el sufragio secreto, ¿no? Es decir, no era su preocupación principal el sufragio universal, pero ya la propia constituyente se había elegido de alguna manera de esa manera. Querían de alguna manera una coparticipación en el poder que habían perdido en la guerra civil porque ellos tenían un reparto del poder en los departamentos. Entonces se da una negociación, como Valle no tiene mayoría, tenía mayoría en el Parlamento que estaba en ese momento instalado, pero no en la constituyente que estaba paralela al Parlamento, van a una negociación donde se forma una comisión 4 blancos, 4 vallistas, y logran una transacción donde, si bien Valle quería un gobierno colegiado, así sin presidente, que durara 9 años, con un consejo de gobierno, un consejo nacional de administración, de 9 miembros, y cada año se elegía, o sea, renovaba uno. Los 9 iban para la mayoría. Como se renovaba uno, podía ir para la minoría, pero para que, por ejemplo, si habían ganado los colorados, digan 9, y se cambiaba uno, era un blanco, era 1 contra 8. A la siguiente, si ganaban otro de los blancos, 2 contra 7. Tenía que pasar 5 años para la mayoría. Entonces, lo que llegan a la transacción, y probablemente en 5 años no iban a llegar ni locos, tenían que ganar 5 sucesivas para llegar a la mayoría, porque si en el medio ganaban a los colorados, volvían a perder peso. Entonces llegan a la transacción donde establecen un presidente y un consejo de administración de 9 miembros, pero donde tiene presencia la minoría también. Entonces va a estar el partido mayoritario y la minoría, creo que 2-1 en la relación de fuerzas, y también se elige, creo que se cambian 3 en vez de 1 por año, y dura 4 años el mandato. Es una transacción entre los dos. Bueno, acá ustedes ven cuando yo hablo de los colegialistas, los socialistas están en el bloque con Valle, los anticolegialistas es el ala derecha de los colorados y los blancos, que eran claramente la derecha en ese momento en el país. El herrerismo va a ser el núcleo más duro en el sentido de oposición al vallismo, ya lo mencioné la vez pasada. Y bueno, y esto también va a tener otra serie de desarrollos que van a limitar el desarrollo de los partidos socialistas, comunistas, ya en ese momento, en 17 todavía no, pero después ya van a existir. Ustedes saben que estos partidos ya eran muy amplios y encima se forma un sistema electoral que permite que haya lemas y sublemas, y muchas listas, y la acumulación de votos, el doble voto simultáneo. Entonces vos tenías en el Partido Colorado la derecha, que a veces se iba, formaba el Partido Colorado riverista, ¿no? El Partido Colorado Fructuoso Rivera, pero después volvían, porque cuando el sistema electoral les permitía a todos acumular, era mejor pelearla adentro que pelearla afuera, porque afuera capaz que no conseguían representación. Entonces estaban desde el ala derecha riverista hasta de repente alguien que se consideraba marxista, como Julio César Grauer, después que será una agrupación Avanzar, se llamó, lo mataron. No voy a entrar en Grauer, no se preocupen, pero es decir, tenía todo ahí adentro del Partido Colorado. Y los blancos también tenían una a la izquierda. Por ejemplo, Quijano en un momento fue dentro del Partido Nacional. Después no, fue con los socialistas. Es decir, había todo en los partidos. Entonces imagínense que para los partidos socialistas, comunistas, que además iban fragmentados a las elecciones, no iban juntos, estaban complicados para tener presencia en el Parlamento. Por eso cuando hablamos de las expectativas electorales o el parlamentarismo, no era un fenómeno dominante. Es decir, nadie, menos los socialistas que tenían todavía menos fuerza que los comunistas,
creían que iban a desarrollar el socialismo a partir de... Ellos creían que eran el tábano que pincha el vallismo y que produce cambios para la sociedad en general, porque van introduciendo reformas, porque van logrando convencer, no porque creyeran tampoco en un proceso tan paulatino. Creían que estaba muy atrás el Uruguay como para ir hacia eso. Y de alguna medida el vallismo, yo decía la vez pasada, va a terminar fracasando, ¿no? Es decir, va a terminar siendo agotado este ciclo. El gran momento es la crisis del 29 y el proceso esto abre a nivel internacional, con las tendencias de la Segunda Guerra, y un golpe de Estado aquí que le va a dar una ala del vallismo, que es Terra, pero que de alguna manera también muestra que cualquier expectativa en un reformismo también era ilusoria, ¿no? Porque el problema es que el desarrollo propiamente capitalista, progresivo, y que eso iba a generar una gran clase obrera, encontraba obstáculos a cada momento, y el desarrollo democrático de introducir reformas también encontraba obstáculos a cada momento. Lo vamos a volver a vivir en la década de 60 y 70, todo este fenómeno, bueno, en el 50 también. Pero bueno, esto es un pantallazo de Uruguay, hay mucho más para decir, pero como se fue extenso, les pido disculpas y a los compañeros que están allí por lo extenso, pero no vamos a poder abordar a fondo la Revolución Rusa y el estalinismo. Yo ya me lo sospechaba, porque había mucha información para volcar, pero la vez pasada algunos compañeros me dijeron que habíamos dicho algunas cosas que no conocían, y está bueno en un curso no solo decir lo que todo el mundo conoce, sino intentar, incluso lo que se conoce, relacionarlo de otra manera con el proceso tanto internacional como el proceso político uruguayo. Creo que en la que viene puede ser más interesante desarrollar a fondo la Revolución Rusa y la burocratización de la URSS, el proceso del estalinismo y cómo impactó en la Internacional Comunista, que había muchos elementos para decir hoy, pero no da. Entonces abrimos preguntas y discusión.